Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de cuando, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que lo llevó por todo el desierto, que abrió el mar, que detuvo el Jordán. Cómo Dios es tan poderoso y no le creemos a Él, como dice mi Señor Jesucristo. Dice, si ustedes no creen en los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer en aquel que me envió? Entonces los escritos de Moisés son de Génesis a Deuteronomio. Son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, el pueblo de Dios comenzó en el capítulo 37 de Génesis, cuando llegó Josué, que lo vendieron los hermanos. Que a José, uno de los hijos de Jacob, lo vendieron sus hermanos. Llegó él allí, tuvo muchos problemas, pero todo era porque Dios así lo permitía. Entonces allí vivieron las 12 tribus de Israel en Egipto, que fueron llamados. Entonces ya cuando el éxodo, ya el faraón y Josué y los hermanos de José habían muerto. Entonces el faraón no conocía a los hebreos que quedaron ahí, pero él vio que los hebreos estaban multiplicando y eran hombres fuertes y tuvo miedo de ellos. Pero nosotros sabemos que todo es el plan de Dios. Esto les explico un poco, hermanos, para que ustedes se den cuenta cómo Dios ha luchado por nosotros, por su pueblo, que Él nos ha enseñado las cosas. Primeramente nos enseñó las leyes, cómo tenemos que vivir en la tierra, cómo comportarnos los unos con los otros, no, cómo no cometer pecado delante de los ojos de Dios. Por eso nos dejó estos 5 libros. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ella ya nos enseñó cómo vivir, cómo comportarnos los unos con los otros, no pagar mal por mal, ayudar al prójimo, ayudar al pobre, al necesitado, al menesteroso, obedecer las leyes de la tierra, porque son puestas por Dios, nos dice la palabra. Entonces, el poder de Dios que la gente todavía no puede creer, pero nosotros creemos porque está escrito. Lo que no está escrito no lo creemos, porque nosotros sabemos que en las Santas Escrituras está todo lo relacionado con Dios y con el mundo espiritual venidero. Ahorita estamos viviendo en el mundo carnal, este mundo que está lleno de mentiras, de odios, de rencores. ¿Por qué razón? Porque nos apartamos de las leyes de Dios y nos empezamos a odiar unos con los otros. Pero ahorita les voy a leer estos versículos para que vean cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios abrió el mar, para que su pueblo pasara por ahí, cómo Dios detuvo el Jordán para que su pueblo pasara por ahí. Y en el nombre glorioso y poderoso, hermanos, les voy a mandar este mensaje. Mi Señor Jesucristo, Padre eterno, voy a leer tu palabra y voy a mandar este mensaje en tu glorioso nombre, mi Señor Jesucristo de Nazaret, y voy a leer tu palabra. Y la gloriosa palabra dice así, hermanos, primero les voy a leer cómo
en el libro de Éxodo capítulo 14, el versículo 21 y 22, dice así, hermanos, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces así fue como abrió Moisés el mar, por medio del poder divino, por medio del poder de Dios. Entonces, mucha gente no cree en esto, no creen ni en Dios, mucho menos van a creer en mi Señor Jesucristo. Porque el que no cree lo que está escrito, ¿cómo va a creer en Dios? ¿Y cómo va a obedecer a Dios? ¿Y cómo va a vivir en paz él con toda su familia? Si no le creen a Dios. No creen en los 5 libros de Moisés, en los libros de la ley de Dios. Así es que Dios nos habla por medio de los profetas también, que dice que desde los profetas nos hablaron desde Samuel hasta Juan el Bautista. Entonces nosotros también tenemos que creer los escritos de los profetas, porque es hablando Dios mismo. ¿Te imaginas el poder de Dios para abrir el mar y que las aguas fueran las paredes para que el pueblo de Dios pasara por en medio de ese mar? Por eso le dijo Dios a Moisés, ¿acaso mi poder tiene límites? Entonces, tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer y obedecer los 5 libros de Moisés, hermanos. Si no los obedecemos, las leyes de Dios que Él nos impuso para poder vivir en paz y que vengan las bendiciones para nuestra familia, nunca vamos a ser bendecidos. Vamos a estar maldecidos como Dios nos dice. Si ustedes no hacen estas cosas, la maldición va a caer sobre ustedes. Maldito todo aquel que no obedezca las leyes que están prescritas en este libro de profecía. Así que nosotros estamos maldecidos y si seguimos viviendo así, nada más, y yendo a la iglesia, y te vienes a tu casa, pero no obedeces, no lees la Biblia, no obedeces los mandamientos de Dios, que nos dio desde Génesis hasta Deuteronomio, y que no escuchas a los profetas desde Samuel hasta Juan el Bautista, entonces, hermano, estamos perdidos. Aunque tú le creas a Jesucristo, aunque te hayas bautizado y todo, pero si tú no obedeces las leyes de Dios, estás perdido. Porque Cristo viene por su pueblo, por todos aquellos que obedecen obedecen el testimonio de Dios, que le creyeron al testimonio de Dios y los que obedecen los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, es bonito leer estos versículos cuando dice Dios que abrió el mar. Imagínate, eso fue lo que nos dice en el capítulo 14 de Éxodo. Y en el capítulo 3 de Josué nos habla de cómo se detuvo el río. El río se detuvo, los montones de aguas en el Jordán. Imagínate cómo se vería en ese instante aquello. Dice que cuando los sacerdotes llevaban el arca de Dios, entonces cuando los sacerdotes pisaron el agua se detuvo. Se secó el Jordán. Al detenerse el agua, pues se secó el Jordán porque ya las corrientes de agua ya no pasaban. Se detuvieron. Entonces los sacerdotes tenían que estar con el arca de Dios en medio del río hasta que pasara todo el pueblo de Dios rumbo a Jericó. Acuérdense de la historia de que iban a conquistar las tierras que manaban leche y miel. Y una de ellas era Jericó. Entonces, aquí nos dice su palabra que
Dice las aguas que venían de arriba, pero les voy a leer de acá, dice del versículo 14, pero ustedes pueden leer Josué capítulo 3 del versículo 1 al 17. Pero yo nada más les voy a leer del 14 al 17, dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, lejos de la ciudad de Adán, que con M al último, no con N, Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Estos prodigios y milagros hizo Dios delante de todos, y ni aún así le creían, hermanos. Y mucho menos le vamos a creer ahorita a Dios porque no estudiamos la Biblia. No creemos en los escritos de Moisés ni lo que dijeron los profetas. ¿Cómo vas a entender tú la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, si no entiendes los 5 libros de Moisés y no entiendes y no obedeces lo que los profetas dijeron? Porque no le crees a Dios. Pero cuando tú empieces a creer a Dios, cuando tú empieces a confiar en Dios, te van a venir las bendiciones, hermano. Muchas bendiciones a tu vida. Pero no busques riquezas por medio de la palabra. No le vayas a decir, Señor, dame riquezas, dame mucho dinero. No. Como dice en Proverbios, no me des riqueza ni pobreza. Manténme del pan necesario. Pero si Dios te da riquezas, gloria a Dios, hermano. No te olvides de Dios. Si Dios te da la oportunidad de tener un buen trabajo y ganar buen dinero y vivir cómodamente con tu familia, gloria a Dios. No busques, no vayas más allá buscando más riquezas. Confórmate con lo que Dios te da. Siempre sé humilde. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos cómo vivir, hermanos. Pero desafortunadamente, muchos de esos hombres que predican la abundancia, esos hombres empiezan a hacerle creer a la gente que nosotros tenemos que ser millonarios, que tenemos que tener dinero. No, acuérdate que dice la palabra. En Mateo dice que no puedes amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Así es que hay que tener cuidado. Hay que mejor, en vez de estar pensando en ser millonarios, hay que leer la palabra y gozarnos en Dios, el poder que Él tiene, el único Dios verdadero, lo poderoso que es nuestro Dios, hermanos. ¿Quién nos va a poder hacer frente en toda nuestra vida si obedecemos a Dios, si meditamos en su gloriosa palabra? ¿Quién? Pero si tú vienes a la Biblia buscando a Dios, buscando comodidades para vivir como millonario, entonces tú nunca vas a entender el mensaje de Dios ni la voluntad de Dios, y así vas a vivir amando al mundo y amando las riquezas, amando todos los placeres que hay en este mundo, los viajes, joyas y todas esas cosas que el mundo da. Dios te da la paz, te da felicidad. Por más dinero que tengas, el dinero nunca te va a dar la felicidad, ni nadie en este mundo. Es Dios quien nos da la felicidad, hermanos. Así es que yo les invito a que lean el capítulo 3 de Josué, del versículo 1 al 17, para que entiendan mejor
el mensaje que yo les estoy mandando en este momento. Y fíjate lo que dice el Salmo 114. Les voy a leer el versículo 3 y el 5 nada más. Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué tuviste? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿O tú, oh Jordán, que volviste atrás? O sea, ¿qué tú vistes? ¿Qué vio el mar para abrirse? ¿Qué vería el mar? Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Imagínate que vieron al invisible, al Dios todopoderoso, al glorioso. Por eso dice la Biblia que los montes van a huir cuando vean la presencia de Dios, cuando vean que viene Dios a dar el castigo a todos aquellos que no obedecen. Cuando venga la ira de Dios, todo va a huir delante de su presencia. El poder de Dios, hermanos. Y nosotros, dice la Biblia, dice mi Señor Jesucristo, ¿cómo van a creer en mí si no creen en el que me envió? Y no le creen a los escritos de Moisés, porque Moisés escribió de mí, dice mi Señor Jesucristo. Entonces, si no le creen a él, al que me envió, ni lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer en mí? Entonces, si ustedes no le creen a Dios, no creen los 5 libros de la ley de Dios, de Génesis hasta Deuteronomio, y no obedecen lo que está escrito en esos libros, entonces, hermano, ustedes no pueden ser salvos. No importa que se hayan bautizado. No importa que vayan todos los días a la iglesia y den el diezmo y yo doy el otro y ayudo en la iglesia. No va a importar eso. Lo importante es la obediencia, obedecer a Dios, hermano. A obedecer lo que está escrito. Porque es lo que dice déjame ver porque lo quiero buscar rápido, porque se va el tiempo, hermano, y ya. Entonces se acaba el tiempo. Dice, a ver, déjame buscarlo acá mejor, hermano, porque si no, el tiempo se me va a pasar muy rápido. Dice, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Así que pueden leer ustedes el capítulo 5 del versículo 31 al 46 para que más o menos entiendan lo que les estoy hablando. Y pueden leer también, si quieren ustedes, el capítulo 3 de Juan, versículo 31 al 36. Y el capítulo 5 de Juan, del versículo 31 al 46. Así es que si nosotros no le creemos, hermano, a los escritos de Moisés, ¿cómo vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que yo les vengo predicando y diciendo. Que tenemos que estudiar los 5 libros de Moisés y, bueno, toda la Santa Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tenemos que creer lo que los profetas hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no obedecemos las leyes de Dios, estamos perdidos. Por eso yo les digo que muchos no obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, hermano, qué precioso, qué hermoso, como nos dice el Salmo
114. ¿Qué vistes, oh mar, o tú Jordán, que te detuviste? El mar abrió paso, vio al Santísimo, al Eterno, al Invisible. ¿Y cómo es posible que un Dios que te pusieron los hombres, que tú lo estás mirando, te le arrodillas y le pidas a esa imagen? ¿Te imaginas tú cómo Dios se enoja con nosotros? Por eso vivimos como vivimos. El mundo está destruido completamente. Nuestras familias están destruidas. Nuestros hijos. Yo crecí en un mundo completamente lejos de la obediencia a Dios. Por eso hicimos tantos males en esta tierra mientras vivíamos obedeciendo a los hombres. Pero ahora que Dios nos ha revelado su gloriosa palabra, nos ha revelado de que Él es el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de Él, y que mi Señor Jesucristo es el único Salvador del mundo, que no hay otro Salvador fuera de Él. Hermano, ¿cómo no debemos de obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Qué te motiva a no obedecerlo? Te invito a que leas las Santas Escrituras, a que leas los 5 libros de Moisés, y que leas todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis, para que tú entiendas y que los leas y los leas y los leas y vayas a Dios a que te dé entendimiento de su palabra, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si obedeces a Dios van a venir muchas bendiciones a tu vida. Pero si no lo obedeces, si sigues en el mismo camino, en el mismo desenfreno, siguiendo en la idolatría, ¿cómo Dios te va a bendecir? Nunca vas a ser bendecido, como te digo, aunque te hayas alejado de la idolatría y aunque tú no te hayas bautizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no obedeces las leyes de Dios, nunca vas a ser bendecido y así vas a vivir engañado toda una vida. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, tu hogar, tu esposa, tus hijos. Cuídate mucho, hermano, y que Dios te bendiga. Y nos vemos para el otro video. Amén.